tardes, sean todos bienvenidos a una nueva sesión de Bizancio Online. El día de hoy vamos a desarrollar un tema del curso de parasitología. El tema del que vamos a tratar son los céstodos. Debido a que hay muchos céstodos de importancia clínica, hoy día nos vamos a centrar solamente en las tenias. Mi nombre es Claudia Espinosa Ardiles, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal y docente de Bizancio. Bien, para iniciar con el tema debemos recordar un poco sobre qué son los parásitos y cómo se clasifican. De la misma manera también para poder ubicarnos en dónde se encuentra el parásito del que vamos a hablar el día de hoy. Bien, los parásitos, recordemos, son organismos que viven sobre un organismo huésped o en su interior y se alimentan y se desarrollan a expensas de estos huéspedes. Los parásitos pueden clasificarse en protozoarios, helmintos y ectoparásitos. Los ectoparásitos son, por ejemplo, las pulgas, los piojos, los ácaros, que se desarrollan en las superficies corporales, por eso son ectoparásitos. Dejando un poco de lado estos, vamos a centrarnos en los protozoarios y los helmintos. Los protozoarios son parásitos microscópicos unicelulares que tienen la capacidad de multiplicarse en los seres humanos y de desarrollar infecciones. Estas infecciones desarrolladas por los protozoos o protozoarios pueden ubicarse en muchos tejidos, por ejemplo en el tubo intestinal, y serán transmitidos a través de la vía fecal oral. Pueden desarrollarse a nivel sanguíneo y serán transportados a otra persona a través de un artrópodo vector, como es el caso del dengue. En su clasificación de estos protozoarios se utiliza su forma de movimiento para dividirlo en 4 grupos. Tenemos, por ejemplo, a los mastigofora, también llamados flagelados, que es esta imagen que estoy señalando. Tenemos a los sarcodinios o amebas, que se mueven gracias a la emisión de pseudópodos. A los ciliófora o ciliados, que se mueven gracias a sus cilios que tienen en toda su superficie. Y tenemos también a los esporozoos, que en su mayoría, cuando adquieren la forma adulta, no tienen movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar a un mastigofora o flagelado, que es la Giardia lamblia. Vemos que se mueve gracias a esta colita, que viene a ser su flagelo. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de sarcodinia o de ameba, es la entamoeba histolítica. Vean que para su movimiento emite estos pseudópodos que le permiten desplazarse. Tenemos a los ciliófora o ciliados, ejemplo aquí les he puesto el Balantidium coli, que vean para su movimiento utiliza todos estos cilios. Y en los esporozoa tenemos, por ejemplo, el plasmodio. Hay muchas especies de ellos que son patógenos para el ser humano. Como pueden ver en su desarrollo, pasa por muchos estadios y finalmente su forma adulta es poco móvil. Bien, terminando con los protozoarios, que eran organismos unicelulares, vamos a hablar ahora de los helmintos. Los helmintos son otro tipo de parásitos, son multicelulares, son grandes, en su forma adulta son visibles a simple vista, no como estos que eran microscópicos, y son también llamados gusanos. En su clasificación podemos encontrar a los platelmintos o gusanos planos y a los nematelmintos o gusanos cilíndricos. Dentro de los platelmintos, que son los aplanados, tenemos a los céstodos, donde se ubica la tenia, que vamos a hablar hoy día, que tienen varios segmentos llamados proglótides. Tenemos también a los tremátodos, conocidos comúnmente como duelas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fasciola hepática, tenemos el paragonimos, el esquistosoma, todos ellos que tienen forma casi como de una hojita. Los céstodos son gusanos alargados, acintados, tienen estas divisiones. Y por el otro lado, a los gusanos cilíndricos, tenemos a los nematelmintos, los nematodos. Como pueden ver en la imagen, estos no son planitos, sino son redonditos, son cilíndricos. Tenemos aquí varios de importancia clínica como el Ascaris lumbricoides, el Enterobius vermicularis, que es también conocido como el oxiuro, etc. Entonces, ¿dónde se ubica el parásito del que vamos a hablar hoy día? ¿Dónde está la tenia? Es un céstodo, es decir, tiene esta forma. Es un gusano aplanado que está dividido en pequeños segmentos llamados proglótides. Entonces, empecemos a hablar sobre la Taenia solium. La Taenia solium, conocida comúnmente como solitaria, es un céstodo zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad, la teniasis, puede transmitirse entre animales y humanos. Los huéspedes donde tiene que vivir esta Taenia solium van a ser de dos tipos: huésped definitivo, que es el ser humano, y huésped intermediario, que es el cerdito, ¿no?
En el huésped definitivo, que somos los hombres, se encuentra el parásito adulto, que es la imagen que les he puesto aquí. Por eso somos el huésped definitivo, porque tenemos el parásito adulto. En cambio, el chanchito lo que va a tener no va a ser el parásito adulto, sino la larva, también llamada cisticerco. Se encuentra en su carne, en sus músculos, y es así como lo adquirimos. Bien, hablemos de las características de esta Taenia solium. Es de bastante longitud, puede tener 2 a 7 metros de longitud, puede tener hasta 1000 proglótides, que son cada una de estas estructuras, y en cada una de estas proglótides pueden llegar a contener hasta 50.000 huevos. Lo vamos a ver más adelante. Para empezar a hablar acerca de su estructura, vamos a dividir a la Taenia solium en 3 partes. Una cabeza, también llamada escólex, un cuello y el resto de su cuerpo, que son las proglótides. Todas las proglótides juntas reciben el nombre de estróbilo. El estróbilo es la cadena de proglótides. Bien, la cabecita de la Taenia solium, el escólex, posee todos los órganos de fijación. ¿Cuáles son estos? Son 4 ventosas y un rostelo. El rostelo es lo que estoy señalando aquí. Es como un organismo, es como una protrusión retráctil. Este rostelo está armado con ganchos. Se dice que son 2 hileras de ganchos, entre 20 a 30 ganchos por cada hilera. La región cervical es una región no segmentada y que tiene la capacidad de regenerar y formar cada uno de estos proglótides. Por lo tanto, si en el tratamiento de la Taenia solium no eliminamos el cuello, no eliminamos el escólex, la tenia va a poder seguir formándose y continuar su infección. Bien, respecto a estos proglótides, vamos a dividirlos en 3 tipos. Proglótides inmaduros, maduros y grávidos. Cada uno de ellos es diferente. Los proglótidos inmaduros son aquellos que se encuentran más cerquita de la región cervical o cuello y del escólex, la cabeza de la tenia. Estos proglótidos, como indica su nombre, son inmaduros, no tienen el aparato genital definido, recién está empezando a formarse. Si vemos la tenia de forma más caudal, es decir, si nos centramos en la parte de aquí, por ejemplo, estas proglótides que ya son más de forma cuadrangular, encontraremos a las proglótides maduras. Las proglótides maduras tienen un aparato genital totalmente diferenciado. Recalco aquí que todos los cestos son hermafroditas. Quiere decir que en cada uno de estos proglótides tiene aparato genital femenino y masculino, juntos. Entonces, ¿dónde está ese aparato genital masculino? Pues tenemos aquí que la tenia tiene entre 150 a 200 testículos o folículos testiculares que están distribuidos en todo este proglótide, sobre todo en las zonas laterales. Todos estos testículos se comunican con un conducto deferente, que es el que estoy señalando aquí. Y este conducto deferente se comunica también con el cirro, que termina comunicándose hacia el exterior a través de un gonoporo o poro genital. Este poro genital se localiza en el atrio genital. El atrio genital es toda esta elevación que se encuentra a un costadito, al lado lateral de cada una de las proglótides, y ahí desembocan los gonoporos, femenino y masculino. Bien, eso es por el lado del aparato genital masculino. Por el lado femenino tenemos lo siguiente. Tenemos un ovario bilobulado, tenemos en la parte más posterior glándulas vitelógenas, tenemos también un útero, que es toda esta estructura de aquí, que se puede observar también aquí en la fotografía microscópica, y todos ellos van a terminar en una vagina que también se comunica hacia el exterior, terminando en el atrio genital. Como ven, esta vagina tiene una pequeña dilatación aquí, que es el receptáculo seminal, que tiene función de almacenamiento. Entonces, como todas estas estructuras son difíciles de ver al microscopio, vamos a detallar aquellas que son las más visibles. Entonces, observen esta imagen de aquí. Lo que podemos observar son, por ejemplo, estos puntitos laterales, vendrían a ser los testículos. Observamos aquí este grande, que es el atrio genital, ¿verdad? O poro genital también, que contiene en su interior. Tenemos el cirro, tenemos aquí estas más oscuritas que son las glándulas vitelógenas. Es análogo esta imagen con esta. Tenemos el útero, que ahorita vamos a ver cómo cambia cuando empieza a contener los huevitos. Bien, eso es en un proglótido maduro. En un proglótido grávido, que viene a ser la última porción de la tenia, vendrían a ser estas de aquí,
Conforme hablamos de más caudal, más caudal, más caudal, los proglótidos van madurando, madurando cada vez. Entonces, el último proglótido, los proglótidos que se desprenden y salen con las heces, son los proglótidos grávidos. En estos proglótidos grávidos están ocupados en su totalidad casi por el útero. Este útero que pueden ver tiene más o menos entre 7 y 15 ramificaciones por cada lado, y el útero está completamente lleno de huevecillos. Habíamos dicho que pueden ser hasta 50.000 huevecillos por cada proglótido. Estos proglótidos son los que son expulsados en las heces y lo que las personas pueden observar, las personas infestadas pueden observar. Bien, estas imágenes son para recordar todo lo que venimos mencionando. Entonces, ¿cuáles eran las partes de una tenia solium? Cabeza o escólex, cuello o región cervical y el estróbilo, que está conformado por muchas proglótides. Estas estructuras que tenemos aquí son las ventosas, son órganos de fijación. ¿Qué tiene más en su cabecita? Tiene un rostelo que está armado con ganchos, podemos observarlo aquí también. Sus proglótides que hemos hablado que son de 3 tipos, ¿verdad? Inmaduras, más cerquita a la cabeza, maduras de forma cuadrangular y tienen aparato genital definido, y grávidas que contienen solamente útero llenecito de huevos. Entonces, a modo de práctica les he puesto estos palitos para señalar. Imagínate que estás en tu examen práctico de microbiología y te ponen el puntero y te dicen, ¿qué estructura estoy señalando? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser una ventosa, ¿verdad? Ok, aquí lo que está señalando es ya el cuerpo de la tenia, por lo tanto no estamos hablando ni de cabeza ni cuello, vendría a ser una proglótide. ¿Qué tipo de proglótide específicamente? Sería una proglótide inmadura, ya que está aún cercana al cuello. Siguiente estructura que estoy mencionando aquí es el rostelo que está armado con ganchos, de 15 a 30 ganchos. Siguiente estructura, estos como protrusiones que hemos dicho que se encuentran al lado lateral de cada una de las proglótides, que son los poros genitales, ¿verdad? Poro genital. Y por último, en este proglótido, el más larguito de todos, más largo que ancho, es el útero. El útero que contiene en su interior los huevos de la tenia. Ok. Siguiente, último repaso de la estructura de la tenia para que no se te olvide nunca, 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 es el escólex, es el cuello y el estróbilo. El estróbilo conformado por las proglótides. ¿Cómo es el aparato genital de un proglótide maduro? Ya lo hemos detallado anteriormente. Esto sí es muy importante, quiero resaltarlo. La infección por la tenia solium puede darse de 2 tipos. O bien que tengas el parásito adulto en el intestino, o bien que tengas la larva o cisticerco en otros tejidos. Cuando tenemos el parásito adulto en el intestino, la infección se llama teniasis, y cuando tenemos el cisticerco, obviamente se llama cisticercosis, ¿verdad? Ok, ¿cómo es el cuadro clínico de una teniasis? Aquí todos atentos, todos los que son flaquitos y tienen miedo si tienen tenia o no, atentos a ver si se relaciona o no con el cuadro clínico. Bueno, pues lamento decirles que, en primer lugar, el cuadro clínico de una teniasis intestinal suele ser asintomática. ¿Qué quiere decir? Que probablemente nunca, nunca, jamás te des cuenta. ¿Cuándo puede empezar a manifestar síntomas? Cuando la tenia tiene un tamaño suficientemente grande para producir cierta sintomatología difusa, que puede ser aproximadamente 6 a 8 semanas después del contagio. ¿Cuáles son estos síntomas así un poco inespecíficos que puede presentar el paciente? Son dolor abdominal, que se dice que es un tipo de dolor como si tuvieras hambre, anorexia, falta de apetito, o por el contrario, un apetito incrementado. Puede tener náuseas, puede presentar diarrea, o por el contrario, constipación, pérdida de peso, incluso a veces prurito anal. Pero ¿qué es lo que más va a poder observar la persona que esté infectada? Va a observar los proglótidos en las heces. Es ahí donde casi todas las personas se dan cuenta, porque como les digo, este cuadro clínico es inespecífico, suele ser asintomático. ¿Cómo se dan cuenta las personas? Pues cuando observan en las heces las proglótides de tenia solium. ¿Qué tipo de proglótides van a ser? Serán las proglótides grávidas, ¿verdad? Las que se desprenden. Son de color blanquecino, como de 1 centímetro de longitud. Así es como se dan cuenta las personas. Ok, otro punto importante que habíamos mencionado era la cisticercosis, la invasión por la larva. La cisticercosis, que muchas veces ustedes han escuchado, es la infección humana
por el estadio larvario de la Taenia solium. No es la larva adulta, no es el parásito adulto, es la larva. La larva también llamada cisticerco. Pero ¿cómo llegó el cisticerco a una persona? Pues de contaminación fecal-oral. Una persona infectada que tenía el parásito adulto, a través de sus heces expulsa los huevos o los proglótides llenos de huevos, y esto puede contaminar por una mala manipulación, una manipulación poco higiénica, puede contaminar agua, alimentos que va a ingerir otra persona, y al ingerir los huevitos, ahí es donde se contagia de la cisticercosis. Cuando ingiere los huevos, estos huevos van a liberar la oncósfera, que es lo que se encuentra en el interior de los huevos, lo veremos más adelante. Esta oncósfera se va a liberar, va a atravesar la pared intestinal para tratar de llegar a la circulación sanguínea. Y una vez que llega a la circulación sanguínea, pues puede llegar a diferentes tejidos. ¿En qué tejidos le gusta estar a este cisticerco? Pues le gusta estar en el músculo, le gusta estar en el tejido celular subcutáneo, es decir, debajo de la piel, le gusta estar en el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, puede invadir los pulmones, los ojos, etc. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Esto va a depender del tejido que esté afectado. En la mayoría de los casos, si el cisticerco solamente se aloja en el tejido celular subcutáneo o en los músculos, no va a dar prácticamente ningún síntoma clínico. ¿Y esto por qué? Porque los cisticercos que son viables, es decir, los que aún están vivos, producen una reacción tisular mínima, casi nula. Caso muy diferente es cuando invaden el sistema nervioso central, el cerebro, y pasados muchos años empiezan a morir. Al morir estos cisticercos es donde van a producir una respuesta tisular intensa, muy intensa, y es lo que va a desencadenar el cuadro clínico conocido como neurocisticercosis. Entonces, cuando afecta el tejido encefálico, la neurocisticercosis, ¿cómo se va a manifestar? Produciendo hidrocefalia. Si, digamos, los cisticercos invaden y obstruyen los ventrículos por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, ahí se va a producir la hidrocefalia. Puede inflamar las meninges, dará meningitis, puede lesionar los pares craneales y puede dar muchos cuadros de convulsiones, que es lo más frecuente que se escucha sobre la neurocisticercosis. Ahora, si afecta a otros tejidos, por ejemplo, los ojos, lo que se va a observar es pérdida de la agudeza visual, principalmente. Bien. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de la teniasis, que es la infección por el parásito adulto, o de la cisticercosis, que es por la larva? Bueno, en el caso de la teniasis, lo que tenemos que hacer es demostrar que mi paciente está expulsando en sus heces los huevitos o los proglótides grávides de la tenia, que vienen a ser estos de aquí. ¿Cómo hago? Le hago un examen microscópico de sus heces. Ahora, para ver si el paciente tiene cisticercosis, si lo tuviera en el ojo, pues tengo que hacerle exámenes oculares. Si lo tiene en la piel, se ve a simple vista, es como un granito, digámoslo. Y si quiero diagnosticar la forma más grave, que es la neurocisticercosis, voy a requerir exámenes auxiliares imagenológicos. Para estos, los más utilizados son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Como pueden ver, la resonancia magnética tiene una mayor resolución, se llama resolución de contraste, pero tiene la desventaja de que es un poco más cara, por lo tanto es más difícil que nuestros pacientes puedan acceder a ella, y también tiene la dificultad de que cuando estos cisticercos están calcificados no los va a poder observar. Para eso nos sirve mejor la tomografía. Bien, los huevos. Como pueden ver, el título ha cambiado, ya no es Taenia solium. Ahora el título que le he puesto es todas las especies de Taenia. ¿Por qué? Porque los huevos de Taenia son indistinguibles morfológicamente, son iguales. Cuando yo veo un huevo de Taenia, no puedo decir si es de Taenia solium o de Taenia saginata, son exactamente iguales. ¿Cuáles son las características de estos? Son de forma redondita o esférica, miden entre 30, 40, 45 micrómetros, poseen una cápsula bien gruesita, como ven es esta de aquí, esta cápsula gruesa, y también pueden estar revestidas de una membrana hialina de origen embrionario, que vendría a ser esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Recuerdan que habían las glándulas vitelógenas? Son las que le producen este revestimiento. Pero lo importante está en el interior. Como siempre, lo importante está en el interior. ¿Qué hay en el interior de este huevito? Está el embrión totalmente desarrollado, que se llama oncósfera.
oncósfera contiene 3 pares de ganchos, o sea, 6 ganchitos, que son difíciles de observar microscópicamente, pero aquí en esta fotografía sí se puede observar los 3 pares de ganchos. El color de este huevito suele ser como color ámbar o color cafecito. Bien, terminamos con respecto a la Taenia solium y vamos a hablar acerca de la Taenia saginata, otra especie de Taenia. La Taenia saginata es muy parecida, prácticamente igual a la Taenia solium en muchas de sus características, como sus huevos, su ciclo vital, su estructura, etc. Así que solamente vamos a centrarnos en las diferencias. La Taenia saginata tiene mayor longitud, de 4 a 12 metros de longitud, más larga que la Taenia solium, ¿verdad? Tiene de 1000 a 2000 proglótides, tiene como 1000 proglótides más que la Taenia solium. Y cada una de estas proglótides, que a la vez son más larguitas, como pueden ver esta proglótide totalmente larga, tiene mayor cantidad de ramas uterinas, hasta 30 ramas uterinas, y por ello puede contener mayor cantidad de huevos, el doble de huevos, 100.000 huevitos. La cabeza de la Taenia saginata, al igual que de la Taenia solium, es de forma cuadrangular. Posee también órganos de fijación que son las 4 ventosas, pero ¿qué le falta para parecerse a Taenia solium? ¿Se acuerdan que tenía algo aquí la Taenia solium? Era su rostelo, ¿verdad? Su rostelo que estaba armado con ganchos. En el caso de la Taenia saginata no tiene rostelos y tampoco tiene ganchos. Esa es la diferencia entre Taenia solium y saginata. Bien, el ciclo vital, como les dije, es muy parecido el de ambos, así que vamos a verlo de forma rápida nada más. Bien, empezamos. ¿Cómo una persona se va a infectar de Taenia saginata? La Taenia saginata también es un cestodo zoonótico, al igual que la Taenia solium, pero su huésped intermediario ya no va a ser el cerdo, sino va a ser la vaca, el ganado bovino. Entonces, una persona se va a infectar ¿cómo? Al comer carne poco cocida de esta vaquita. Cuando nosotros ingerimos esa carne de una vaca que ha estado infectada, el cisticerco que nos acabamos de comer en su músculo va a pasar a través de todo nuestro sistema digestivo, va a llegar hasta el intestino delgado, su escólex se va a adherir, para eso tiene sus ventosas, para que se pegue, se fije, y va a empezar a formarse toda la Taenia. Sus proglótides, forma su estróbilo. Habíamos dicho que aquí están las proglótides inmaduras, por aquí están las proglótides maduras, y por aquí están las proglótides grávidas, las que contienen a los huevitos. Aumento, lo vemos aquí. Aquí tenemos una proglótide grávida llena de los huevos y es la que se expulsa en las heces y la que va a contaminar, por ejemplo, aguas que van a regar el pasto que va a comer esta vaquita. Así es como se cumple el ciclo vital. De esta forma se infecta la vaca. La vaquita se va a comer estos huevos o estos proglótides grávidos y adentro del huevo que había, ¿se acuerdan lo que está en su interior, que era lo importante? La oncósfera, ¿verdad? Entonces, se libera esta oncósfera, empieza a desarrollarse como larva, atraviesa la pared intestinal del intestino delgado de esta vaquita y va a llegar a sus músculos. Y una vez que llega a los músculos, ahí se va a depositar y puede permanecer por muchos años. Y así es como comemos una carne que tiene cisticercos de esta vaca infectada. Así se cumple el ciclo vital. En el caso de la Taenia saginata, la cisticercosis es muy poco común. No se reportan casos de cisticercosis por Taenia saginata, solamente por Taenia solium. Ok, una vez más, para repetir el ciclo vital, nosotros ingerimos carne contaminada con cisticercos. La fase infecciosa es el cisticerco. En nuestro intestino delgado se forma un parásito adulto, expulsamos las heces, estas heces contaminan agua, contaminan pasto que va a comer la vaquita se come el huevo, desarrolla cisticerco en sus músculos y así nos vuelve a infectar. Se completa el ciclo vital. Bien, el ciclo vital de la Taenia solium es exactamente igual que el de la Taenia saginata, cambiando nada más que el huésped intermediario, quien es el cerdito, ¿verdad? Pasa lo mismo, nos comemos ahí un riquísimo pan con chicharrón de dudosa procedencia, nos comemos esta carne de cerdo poco cocinada, ingerimos este cisticerco, llega a nuestro tubo digestivo, se aloja sobre todo en el yeyuno proximal, empieza a formar todo el parásito grande, forma sus proglótides grávidas, expulsamos las heces, los chanchitos, les he puesto una imagen, miren, los chanchitos se pueden alimentar de esas aguas contaminadas con las heces de las personas infectadas y de esta forma adquieren la infección. Se comen los huevitos, desarrollan el cisticerco, este se va a depositar en sus músculos
y así nosotros nos los comemos. Ahora, la cisticercosis, que ya habíamos explicado cómo se produce, se va a dar no al ingerir el cisticerco, sino al ingerir nosotros mismos los huevos. ¿Cómo podemos ingerir estos huevos? Hemos dicho por contaminación de agua, de vegetales, manipulados con poca higiene por otra persona infectada, o incluso puede haber la autoinfección. ¿Cómo va a darse esto? Cuando una persona infectada va a trasladar contenido fecal desde su ano hasta su boca, siendo portado sobre todo por los dedos, ¿no? Por la falta de higiene. Entonces, de esa forma ingerimos los huevos van a pasar a todo nuestro sistema digestivo a nivel del intestino delgado, se empieza a desarrollar la oncósfera penetra nuestro tejido intestinal para alcanzar la circulación sanguínea y va a formar la larva o cisticerco en muchos tejidos. Ya hemos dicho que los tejidos de su preferencia son el sistema nervioso central, los ojos, tejido celular subcutáneo, etc. Aquí tenemos lo mismo. En el ser humano ingerimos, la fase infecciosa es el cisticerco para desarrollar la teniasis. Desarrollamos la tenia adulta en nuestro intestino, eliminamos los huevos, los proglótides grávidos, contaminamos la comidita o el agua que va a ingerir el cerdo desarrolla el cisticerco en sus músculos y así nos vuelve a infectar. Se completa el ciclo vital. Entonces, este ciclo vital les he puesto aquí sin nombre, para que ustedes lo vean y me digan de qué tenia estamos hablando. Entonces, veamos, ¿cuál es su huésped intermedio? Es el cerdo. Entonces, y tenemos otra pista más, que puede producir cisticercosis humana. ¿De qué tenia estamos hablando? Vendría a ser la tenia solium, ¿verdad? La tenia o solitaria. ¿Cuál es el error de esta imagen aquí? Es la estructura que han puesto aquí del escólex de la tenia solium. ¿Qué le estaría faltando? El rostelo y los ganchos, ¿verdad? Ok, entonces, aquí les pongo una imagen final, ya para terminar, de comparación entre ambas tenias, tenia solium y tenia saginata. ¿Cuáles son las principales diferencias? La longitud, ¿quién era más larga? Tenia saginata. Mayor número de proglótides, ¿quién los tiene? Tenia saginata. Mayor número de huevos, ¿quién los tiene? Es la tenia saginata. Mayor número de ramificaciones uterinas, tiene la tenia saginata. A nivel del escólex es donde tenemos la gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué tiene la tenia solium que la tenia saginata no? Tiene un rostelo con los ganchos. Esas son las diferencias. Este huevito, ¿a qué tenia pertenece? No lo sabemos porque son morfológicamente iguales. El cisticerco, que es la forma larvaria, viene a ser como una pequeña vesícula, más o menos esférica, es de color blanquecino, blanco perla, y en su interior contiene también un escólex, que es tan igual que el de la forma adulta. Este escólex va a penetrar, va a quedarse, pues, penetra diferentes tejidos, como ya habíamos hablado. Entonces, finalmente les he puesto aquí, esta es una imagen más para comparar las proglótides de tenia saginata y tenia solium. Veamos, ¿quién tiene mayor número de ramificaciones uterinas? De lejos vemos que es la tenia saginata, ¿verdad? Bien, para terminar les he puesto este cuadrito de comparación, pero ya que lo hemos mencionado aquí, ustedes pónganle pausa al video, recuerden las diferencias y recién después denle play para que vean este cuadro resumen de todas las diferencias. Los huéspedes intermediarios, la longitud, los proglótidos, etc. Entonces, ya para terminar, vamos a ver solamente unas breves palabras cómo es el tratamiento, porque es importante saberlo también. El tratamiento de la teniasis va a consistir en básicamente utilizar praziquantel y niclosamida. ¿Ya? Esos son los más frecuentemente utilizados. Ahora, si hablamos en el caso de la neurocisticercosis, esto sí va a ser un poquito más difícil porque requiere un tratamiento de todos los síntomas. Para eso se utilizan corticosteroides, anticonvulsivos, se sigue utilizando praziquantel, incluso muchos de estos casos van a requerir todavía cirugía. Así que lo más importante, como siempre en toda la medicina, es la prevención. ¿Qué podemos recomendar acerca de la prevención? Pues medidas higiénicas, ¿verdad? En la crianza, en el transporte de alimentos, en el preparado de los alimentos, la carne que esté bien cocida, que los riegos de los alimentos que toman tanto las vacas como los cerdos sean controlados, etc. Todos ellos serían recomendaciones para evitar tanto una teniasis como una cisticercosis. Bien, eso es todo, chicos. Espero que este tema sea de su ayuda, que puedan ver las imágenes, puedan recordar cómo es la estructura, vean ahí las imágenes microscópicas que hemos puesto.
Y bueno, eso es todo, chicos. No se olviden de seguir a Bizancio en todas nuestras redes, en Facebook, en Instagram. Siempre atentos a que los siguientes temas se van a poner a encuesta, así que ustedes pueden elegir qué tema quieren escuchar. Muchas gracias, chicos. Gracias por su participación. Espero que este tema les sirva.